¿Alguna vez viste a alguien del pasado y te diste cuenta en un segundo de todo lo que perdiste? Esta historia comienza en un restaurante elegante, con un vino caro y una nueva conquista al lado, pero en la siguiente mesa el pasado regresa, embarazado, extenuado, silencioso, y con él la última oportunidad de hacer lo correcto. Si alguna vez sentiste que heriste a alguien que no merecía, suscríbete, porque esta historia podría ser también la tuya. Era una noche de agosto en Sao Paulo, y la lluvia golpeaba con fuerza contra los ventanales del restaurante Alto do Seu, uno de esos lugares donde el vino cuesta más que el salario mínimo y los camareros se mueven con pasos de ballet. Luces cálidas, música instrumental suave y un ambiente que prometía experiencias inolvidables. Carlos Viana entró con paso seguro. Su traje de lino italiano cortado a medida contrastaba con el gris melancólico del cielo. Su reloj brillaba discretamente, un Patek Philippe de oro blanco. A su lado, Camila, modelo, influencer, 26 años y una seguridad brutal en cada movimiento, le tomaba del brazo como quien acompaña a la victoria. Pidieron la mesa junto a la ventana. Desde ahí se veía la ciudad mojada, vibrante, caótica. Camila pidió vino tinto caro y Carlos, como siempre, asintió sin mirar la carta. No hablaban de cosas profundas. Hablaban de negocios, de viajes, de una posible campaña publicitaria en Dubái. La velada era perfecta, hasta que apareció ella, Isadora. Carlos la vio antes de que ella los viera. Una camarera se acercaba con un plato en las manos, caminando con cuidado. Su cabello recogido de forma descuidada, su delantal manchado de salsa y un detalle imposible de ignorar. Estaba embarazada, muy embarazada, al menos 7 meses. Y bajo esa panza tensa, sus pasos parecían pesados, sus hombros hundidos. Carlos parpadeó, como si su mente le jugara una mala pasada. Pero no, era ella, la mujer que había amado con todo lo que no sabía que tenía, la que dejó hace 3 años en un apartamento compartido, con promesas rotas y un corazón hecho pedazos. Isadora levantó la vista, lo vio, se detuvo por una fracción de segundo, no dijo nada, no soltó el plato, pero algo en sus manos tembló y en su rostro apareció un gesto que Carlos nunca había visto en ella. Miedo. Camila notó el cambio en la cara de Carlos. ¿La conoces?, preguntó. Carlos no respondió. No podía. Su corazón había olvidado cómo latir normalmente. Isadora dejó el plato sobre la mesa contigua y se alejó sin una palabra. En su espalda en cada paso cargaba un peso que no era solo físico. Carlos sintió que todo a su alrededor se congelaba. Esa noche no hubo risas. Camila, después de unos minutos de incomodidad, preguntó otra vez quién era esa camarera. Carlos, sin pensarlo mucho, murmuró: mi ex esposa. La cena terminó ahí. Camila se levantó, furiosa, molesta por no ser el centro de atención, molesta por el silencio de Carlos, molesta por lo que no entendía y por lo que intuía. Tomó su bolso de marca y se fue sin mirar atrás. Carlos se quedó solo. El vino quedó servido. La música seguía sonando. Y al otro lado del salón, Isadora seguía trabajando, como si no acabara de revivir el capítulo más doloroso de su vida. Carlos pidió la cuenta, dejó una propina generosa que no compensaba nada y salió bajo la lluvia sin paraguas. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Isadora con ese uniforme, con esa barriga, con esos ojos apagados, no lo soltaba. Durante los días siguientes, algo se rompió dentro de él. Al principio, intentó convencerse de que fue solo una coincidencia, pero su cuerpo lo traicionaba. Se despertaba pensando en ella, se dormía pensando en lo que nunca supo ver, y al tercer día volvió al restaurante. No tenía reserva, pero el maître lo reconoció y le dio una mesa. No vino con Camila, no vino con nadie, solo pidió un café y esperó.
Isadora lo vio desde lejos. No se acercó. Lo evitó con precisión. Carlos esperó hasta que su turno terminó. La siguió discretamente hasta la parte trasera del local, donde los empleados fumaban o hablaban por celular. «Isadora», dijo con voz baja. Ella se dio vuelta. Sus ojos estaban enrojecidos, el maquillaje casi borrado, el cansancio dibujado en cada línea de su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin hostilidad, pero sin apertura. Carlos tragó saliva. «Necesitaba verte». «¿Por qué?». No supo qué responder. Por un momento quiso abrazarla, preguntar quién era el padre, por qué trabajaba en ese lugar. No parecía dispuesta a abrir ninguna puerta. Se limitó a esperar en silencio, como si solo quisiera que él desapareciera. «¿Es tuyo?», se atrevió a preguntar, señalando su vientre. Isadora lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «No, pero eso no importa». Carlos sintió un nudo en el estómago. Quiso decir algo más, pero ella ya se daba vuelta, caminando hacia el vestuario. La conversación había terminado. Sin embargo, para Carlos, algo apenas comenzaba. Volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Pedía cosas pequeñas, se quedaba horas. A veces ni siquiera hablaban, pero él estaba ahí, como si con su presencia pudiera deshacer lo que años atrás rompió. Poco a poco, Isadora empezó a ceder. Un hola, tímido, un gracias, seco. Un día, cuando él preguntó si podía ayudarla con las bolsas pesadas, ella aceptó sin palabras. Fue entonces cuando Carlos supo que ya no era el mismo. Carlos ya no era cliente, se había convertido en presencia. Su figura elegante, alguna vez símbolo de poder, ahora se deslizaba con discreción entre las mesas sin buscar atención. El personal del restaurante comenzó a notarlo, a reconocerlo no como el millonario que dejaba propinas exuberantes, sino como el hombre que miraba con culpa, que esperaba con paciencia, que parecía desear reparar lo irremediable. Isadora, en cambio, se mantenía firme. Su rutina era un mecanismo de defensa. Llegar, trabajar, cumplir, evitar. Su embarazo avanzaba sin pausas y su cuerpo empezaba a reclamarle descanso que no podía darse. Las manos le dolían, la espalda se encorvaba, las ojeras profundizaban la historia que no contaba. No había descanso suficiente para quien luchaba sola. Carlos observaba cada detalle. La manera en que ella sostenía las bandejas con esfuerzo, cómo apretaba la mandíbula al agacharse, cómo respiraba hondo antes de enfrentar cada turno. En su memoria, Isadora era otra, la que reía con libros en la mano, la que cocinaba descalza bailando por la casa, la que soñaba con una familia sin pedir nada a cambio. Ahora era una sombra de aquello, una mujer transformada por la lucha, endurecida por la ausencia, y sin embargo, había en ella una dignidad silenciosa, un tipo de fuerza que Carlos no había visto cuando aún eran nosotros. La culpa crecía como un incendio interno, no solo por haberla dejado, sino por no haber estado para verla caer, por no haber sostenido su mano cuando el mundo se cerraba, por haber elegido el ego antes que el amor. Intentó ayudar sin invadir. Dejó sobres anónimos con dinero en su casillero que fueron devueltos sin abrir. Envió comida al final del turno que quedó intacta. Se ofreció a llevarla en auto y ella tomó el metro como siempre. Cada gesto era rechazado con firmeza, no por orgullo, sino por dolor. Pero Carlos no se rendía. Por primera vez en su vida, su constancia no tenía intereses. No buscaba perdón rápido ni redención fácil. Solo deseaba estar, sostener, mostrar que aún quedaba algo de él que valía la pena. Volvieron noches largas. En su apartamento de lujo el silencio pesaba. Las paredes impecables, la cocina minimalista, los muebles caros, todo carecía de sentido. El éxito de pronto sonaba hueco. Los premios empresariales, ridículos. La agenda internacional, vacía de propósito. Una noche abrió una caja vieja. Dentro encontró una foto.
Él y Isadora abrazados frente al mar, hace casi 5 años, cuando todavía soñaban juntos. En esa imagen no había relojes de lujo, ni restaurantes caros, ni filtros. Solo 2 personas que creían que el amor bastaba. Carlos supo en ese instante que ya no quería volver a ser quien fue. La transformación no fue un acto de grandeza, sino de rutina. Carlos comenzó a cambiar en lo pequeño. Despertaba temprano, caminaba hasta el restaurante, tomaba un café sin azúcar, observaba desde lejos. Luego regresaba a casa y pasaba horas aprendiendo cosas simples que nunca se había permitido. Cómo cocinar arroz sin que se pegara, cómo doblar ropa correctamente, cómo limpiar una cuna. El apartamento que antes era solo una vitrina de éxito empezó a transformarse. Compró una cuna, pintó una pared de rosa, llenó la cocina de frascos con etiquetas escritas a mano. No lo hacía por ella, lo hacía por él, porque por primera vez en su vida deseaba estar preparado para recibir, para cuidar, para no huir. Mientras tanto, Isadora enfrentaba su propia tormenta. El padre biológico de la niña había desaparecido desde el momento en que supo del embarazo. Sus intentos de encontrar un trabajo menos extenuante fueron frustrados por la panza visible, por los prejuicios silenciosos, por las respuestas frías. No había red de apoyo, solo horas largas, piernas hinchadas y noches de incertidumbre. Su resistencia a Carlos no era odio, era miedo. Miedo a volver a confiar, a dejar que él entrara de nuevo y con una sola palabra derrumbara el poco equilibrio que había conseguido. Pero la insistencia de Carlos no era agresiva, no exigía, no presionaba, solo estaba, día tras día, en silencio, sosteniéndola con la mirada cuando ella casi se caía, recogiéndole un pañuelo cuando lo dejaba caer, abriendo la puerta del restaurante sin decir palabra, como si quisiera, poco a poco, reconstruir el respeto que él mismo destruyó. Una tarde, cuando la lluvia regresó con fuerza, el gerente del restaurante canceló todos los pedidos de delivery. Isadora estaba por salir, empapada, sin paraguas. Carlos, que la había estado esperando desde lejos, la vio luchar con su abrigo, roto. No ofreció llevarla, no le insistió, solo caminó a su lado, sosteniendo el paraguas sobre ambos, sin mirarla. El trayecto fue silencioso. Ella no lo agradeció, él no lo pidió. Pero en ese caminar compartido, en ese gesto sencillo, algo cambió. Días después, Isadora aceptó subirse a su auto, y cuando le preguntó si podía descansar en su sofá 1 hora antes de volver a su casa, Carlos no dijo nada, solo abrió la puerta. Fue el primer día que se quedó dormida bajo su techo. No hubo palabras, solo el sonido de una respiración tranquila y la certeza de que el vínculo, aunque herido, aún existía. El apartamento de Carlos, acostumbrado al silencio ordenado y a los pasos medidos, comenzó a cambiar su sonido. Ya no era el eco de un solo hombre vagando entre muebles caros. Ahora, cada mañana, había una taza usada sobre la encimera, un cojín fuera de lugar en el sofá, una toalla húmeda colgada de forma descuidada. Señales pequeñas, pero profundamente humanas, de que alguien más vivía allí. Aunque fuera a medias, Isadora no se había mudado oficialmente, seguía pagando su pequeña habitación compartida al otro lado de la ciudad, pero cada vez que su cuerpo no podía más, elegía quedarse. No hablaban de eso, no negociaban términos, solo sucedía. Carlos empezó a adaptar la casa sin anunciarlo, compró almohadas extras, llenó el refrigerador de frutas que ella solía comer. Aprendió a preparar una sopa simple para las noches frías. Lavaba la ropa sin esperar agradecimientos. Le dejaba el control remoto sobre la mesa con el canal de documentales que sabía que ella disfrutaba, y se retiraba discretamente cuando ella necesitaba espacio. No era romanticismo, era respeto. Isadora, al principio,
Lo observaba con desconfianza. Esperaba la trampa. Estaba acostumbrada a los gestos que luego exigían algo a cambio, pero los días pasaban y Carlos no pedía nada. No tocaba temas del pasado, no mencionaba su relación anterior, no hablaba del bebé, solo la acompañaba desde la distancia justa. Ella empezó a bajar la guardia. Le permitió acompañarla a sus controles médicos. Le aceptó la ayuda para subir escaleras cuando los pies se le hinchaban. Una tarde, incluso le pidió que escuchara los latidos del corazón de la niña en una ecografía. Carlos no lloró, pero algo en su interior se quebró dulcemente. Fue el sonido más real que había escuchado en toda su vida. La casa también comenzó a tomar forma de hogar. Carlos abrió una caja antigua que había guardado en un armario olvidado. Dentro estaban objetos que le recordaban a Isadora. Una bufanda que ella había tejido, una taza con manchas de esmalte, una foto desgastada donde ambos reían sin pensar en el mañana. Colocó esos objetos en una repisa, no como reliquias, sino como parte de una historia que aún tenía capítulos por escribir. Y cada noche, cuando ella dormía en la habitación de invitados, él se quedaba despierto en el sofá, leyendo libros de paternidad, investigando sobre partos, aprendiendo sobre lactancia, como si preparar su mente fuera una forma de pedir perdón. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito. El invierno comenzaba a retirarse lentamente, pero el aire aún conservaba ese filo cortante que se colaba por las rendijas de las ventanas. Isadora ya estaba en su 8º mes. Su cuerpo pedía pausa, pero la realidad no ofrecía tregua. Aunque había dejado el restaurante hacía algunas semanas por indicación médica, seguía buscando formas de sostenerse sola. Se negaba a depender por completo de Carlos. Esa noche todo parecía normal. Habían cenado en silencio, una sopa que él preparó con dedicación y que ella aceptó con un gesto casi imperceptible de gratitud. Luego, Isadora se retiró temprano a su habitación, exhausta. Carlos se quedó lavando los platos, como siempre. A mitad de la madrugada, un grito seco lo despertó. No era un grito de miedo, era dolor. Corrió hacia la habitación y la encontró encorvada, aferrada al borde de la cama, con el rostro desencajado y el pijama manchado. No hubo tiempo de pensar, solo actuar. La llevó al auto, cubriéndola con mantas, mientras sus manos temblaban sobre el volante. No era miedo lo que sentía, era una mezcla brutal de responsabilidad, amor contenido y una urgencia que nacía del alma. El hospital estaba a 20 minutos, pero pareció una eternidad. El parto fue prematuro, rápido, intenso. Carlos no salió de la sala, no se permitió hacerlo. Sostuvo la mano de Isadora cuando ella apenas podía respirar. Sujetó su cabeza, el dolor la doblaba. Y cuando la niña nació, fue él quien cortó el cordón umbilical. Lo hizo sin pedir permiso, sin pensar, como si ese gesto fuera lo único verdadero que había hecho en años. La pequeña lloró con fuerza. Era sana, pequeña, pero fuerte. Isadora, agotada, apenas pudo mirar a su hija antes de quedarse dormida. Carlos se quedó junto a la cuna del hospital. No quería moverse, no quería dejarla sola. Observó a la niña durante horas, reconociendo en ella algo que no sabía que necesitaba, una razón para ser mejor. Cuando amaneció, tenía los ojos rojos, la espalda adolorida y el corazón lleno. No era su hija, pero ya la amaba como si lo fuera. Sofía, así decidieron llamarla. O más bien, así la llamó Isadora mientras Carlos aún sostenía a la niña entre los brazos en aquella sala blanca, fría, pero inexplicablemente cálida por el instante que compartían. Nadie discutió el nombre. Sonó correcto desde el principio, como si hubiera estado esperando su momento para ser pronunciado.
Los días en el hospital fueron un remanso inesperado. Carlos se convirtió en figura constante, no como pareja, no como dueño de nada, solo como alguien que simplemente no se iba. Ayudaba a bañar a la niña, cambiaba pañales torpemente, se dormía en la silla al lado de la cama de Isadora y despertaba cada vez que ella lo hacía. En el pasillo, las enfermeras murmuraban con curiosidad: «No es el padre, pero parece». Isadora lo observaba con mezcla de asombro y precaución. El Carlos, que conocía, el que la había abandonado sin explicaciones, el que anteponía su carrera a cualquier vínculo, se desdibujaba ante sus ojos. En su lugar estaba este otro, ojeroso, silencioso, torpe, pero increíblemente presente. Aún así, ella no cedía del todo. Sabía que los gestos no bastaban, que el amor no se medía en pañales cambiados ni en cafés traídos a la habitación. El verdadero cambio solo podía verse con el tiempo, y el tiempo no mentía. Cuando finalmente les dieron el alta, Carlos no preguntó a dónde irían. Solo ordenó la casa para recibirlas. Colocó el Moisés junto a su cama, instaló cortinas opacas en la habitación de invitados, llenó la despensa de pañales, leche, mantas, todo lo que le recomendaron, y cuando Isadora, aún débil, aceptó regresar a su apartamento, lo hizo sin hablar de futuro, solo de necesidad. No había pareja, no había promesas, solo una madre exhausta, una bebé indefensa y un hombre dispuesto a no repetir los errores que una vez lo definieron. Los días se volvieron rutina. Sofía llorando al amanecer, biberones a mitad de la noche, pañales que parecían multiplicarse. Carlos no se quejaba, aprendía, se equivocaba, volvía a intentar. La cocina, alguna vez estéril y perfecta, ahora olía a comida casera. El piso, antes brillante, se cubría de baberos y juguetes. Y la casa, finalmente, se sentía viva. Isadora seguía distante en ciertos aspectos. Dormía en otra habitación. No compartía recuerdos. Evitaba las conversaciones profundas. Pero poco a poco empezaba a confiar. A veces lo miraba con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza, como si reconociera lo que él era ahora y doliera recordar quién fue antes. Carlos no presionaba, no hablaba de volver, solo repetía, cuando ella no lo oía: «Quiero hacer parte de la vida de ustedes». El primer llanto de Isadora no fue por dolor físico, tampoco por cansancio. Fue una tarde cualquiera, con la lluvia repiqueteando suavemente en los ventanales del salón. Sofía dormía en su Moisés. Carlos preparaba café y en la televisión, sin mucho volumen, pasaban imágenes de una familia en una playa, riendo con un niño pequeño. Isadora estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas, mirando sin mirar. De pronto, sus hombros comenzaron a temblar. No hizo ruido, no buscó consuelo, solo dejó que las lágrimas cayeran sin pausa sobre su pijama viejo. Carlos la vio desde la cocina. No se acercó, no interrumpió, solo se quedó quieto, como si entendiera que había momentos donde el dolor necesitaba espacio, no palabras. Aquellas lágrimas no eran por Carlos, ni siquiera por Sofía, eran por ella, por todo lo que había soportado en silencio, por cada entrevista de trabajo donde la miraron con lástima, por cada noche en que comió galletas saladas por no tener fuerzas para cocinar, por cada vez que sintió que su vida había sido descartada. Después de un rato, ella se levantó, fue al baño y regresó como si nada. Pero algo había cambiado. Esa noche, Carlos la encontró doblando ropa de la niña en su habitación. Sin decir nada le tendió una camiseta suya. Ella la tomó, y por primera vez sus manos se rozaron sin tensión. Desde ese día comenzó a hablar más. Contó cómo fue el abandono del padre biológico, cómo había sentido vergüenza de su cuerpo, de su situación, de pedir ayuda, cómo había deseado, aún en la oscuridad más profunda, que alguien se quedara. Solo eso, que se quedaran. Carlos escuchó sin interrumpir.
No intentó justificar el pasado. No buscó perdón, solo escuchó. Y en su silencio, Isadora encontró un alivio inesperado. Los días siguientes fueron diferentes. Empezaron a compartir cenas en la misma mesa, a reírse de las torpezas con Sofía, a mirarse más tiempo del necesario, pero aún sin nombres, sin etiquetas. Carlos seguía repitiendo en voz baja en momentos donde solo él se oía: «Quiero hacer parte de la vida de ustedes». Y Sofía, con su mirada nueva, parecía decirle que tal vez ya lo era. Carlos ya no miraba el reloj. Antes, cada minuto estaba medido. Reuniones, vuelos, contratos, cenas con nombres importantes. Pero ahora los días pasaban sin agenda. Se despertaba con el llanto de Sofía, preparaba café mientras la casa aún dormía y esperaba a que Isadora saliera del cuarto con los ojos hinchados de sueño y la bebé en brazos. La rutina se había convertido en su ancla. No era heroísmo ni penitencia, era elección, una decisión diaria de estar, de sostener, de construir sin prisa. Comenzó a rechazar invitaciones, suspendió viajes. Vendió acciones de una empresa que ya no le importaba. Su entorno no lo comprendía. «Estás loco», le decían. «¿Renuncias a todo por un bebé que ni siquiera es tuyo?» Pero Carlos ya no necesitaba explicaciones. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en el sonido del balbuceo de Sofía, en el olor de las sábanas recién lavadas, en la paz silenciosa de una casa que ya no era solo suya. Un día, mientras Isadora descansaba, Carlos se quedó con la niña sobre su pecho. Ella dormía profundamente, su respiración acompasada con la suya. Fue entonces cuando lo supo con certeza. No había marcha atrás. Esa niña era su hija, no por sangre, sino por amor, por elección, por cada madrugada en vela, por cada beso en la frente, por cada temor compartido con Isadora. Ese mismo día, al ver a la madre dormida en el sofá, Carlos se atrevió a imaginar un futuro, no uno lleno de lujos o destinos exóticos, uno con domingos de parque, tareas escolares, cenas con pequeñas rutinas, uno con Isadora a su lado, no por necesidad, sino por amor renovado. Sin palabras, empezó a construir ese futuro. Hizo trámites para legalizar la adopción, reformó una habitación para convertirla en el cuarto de Sofía, instaló una mecedora junto a la ventana, y cada noche, mientras la niña dormía, escribía pequeñas cartas que guardaba en una caja, pensando en el día en que ella pudiera leerlas. Isadora, aunque aún reservada, comenzó a verlo diferente, no con nostalgia, sino con respeto, con ternura, con un tipo de amor que no había sentido antes, sereno, constante, confiable. Ya no era el hombre que una vez la dejó, era el hombre que eligió volver y quedarse. Pasaron los meses. La casa ya no era temporal, era hogar. Sofía crecía con una sonrisa fácil, unos ojos que lo observaban todo y una risa que contagiaba incluso en los días más difíciles. Isadora, poco a poco, volvió a ser ella. No la misma de antes, esa ya no existía, sino una nueva versión, más fuerte, más sabia, más completa. Carlos no volvió a mencionar su relación pasada. No pidió segundas oportunidades, solo estuvo, cada día, cada noche. Y fue en ese estar constante donde Isadora encontró el espacio para sentir algo que creía perdido: seguridad. Un domingo, mientras colgaban ropa en el jardín, Isadora lo miró fijamente. No dijo nada, solo lo abrazó, largo, sincero. Y en ese gesto, Carlos entendió que algo había cambiado. Semanas después, Isadora encontró las cartas que él había escrito para Sofía. Las leyó una por una, en silencio, sentada en el suelo del cuarto de la niña. Al terminar, salió sin decir nada y simplemente le tomó la mano. Esa noche, durmieron juntos por primera vez desde que todo había comenzado de nuevo. No hubo grandes declaraciones, no hubo anillos caros, solo una certeza compartida: querían ser familia.
Un año después, frente a un pequeño grupo de amigos y sin cámaras, se casaron nuevamente. Isadora vestía un vestido sencillo. Carlos, un traje que había usado antes, ajustado por los cambios del cuerpo y del alma. Sofía, en brazos de ambos, lanzó un chillido en medio de la ceremonia. Todos rieron. Era su forma de dar la bendición. Poco tiempo después, Isadora volvió a quedar embarazada. Esta vez, deseado, compartido, esperado. Y Carlos, ese hombre que un día creyó que el éxito era una cuenta llena y una vida inalcanzable, descubrió que la verdadera riqueza era otra. Despertar cada mañana con un propósito, con una familia, con una historia reconstruida desde el amor real. En su mesa de noche quedó una frase escrita, repetida en cada carta, en cada gesto, en cada silencio. Quiero hacer parte de la vida de ustedes. Y lo hizo, para siempre.